Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Saludos cordiales, bendiciones para todos. En esta oportunidad estaremos leyendo un libro sobre la historia de la Iglesia cristiana. Formación del canon del Nuevo Testamento. Mientras que el hecho sobresaliente en la historia de la Iglesia en los siglos segundo y tercero fueron las persecuciones imperiales, se puede decir por otra parte que se producían grandes adelantos en la condición, organización y vida de la comunidad cristiana. Consideraremos ahora algunos de estos. Ya hemos visto que los escritos del Nuevo Testamento se terminaron poco después del principio del segundo siglo, quizás en 110 DC. Sin embargo, el establecimiento de estos libros, y solo estos como el canon o regla de fe con autoridad divina, no fue inmediato. No todos estos libros se aceptaban en todas partes como escritura inspirada. Algunos de ellos, especialmente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, los aceptaron en Oriente, pero por muchos años los rechazaron en Occidente. Por otra parte, algunos libros que hoy no se consideran parte de la Biblia también se aceptaban y leían en el Oriente, tales como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, la enseñanza de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Gradual y lentamente los libros del Nuevo Testamento, como hoy los tenemos, alcanzaron la prominencia de escrituras inspiradas y los demás libros poco a poco perdieron vigencia en las iglesias. Los concilios que se celebraban de tiempo en tiempo no escogieron los libros para formar el canon. Más bien los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No puede darse ninguna fecha precisa del completo 35 reconocimiento del Nuevo Testamento tal como lo tenemos en la actualidad, pero no puede fijarse antes del año 300 DC. Cualquiera que lea el volumen de El Nuevo Testamento Apócrifo, y compare su contenido con nuestro Nuevo Testamento, verá de inmediato por qué estos libros se rechazaron finalmente del canon. Desarrollo de las organizaciones eclesiásticas. Mientras vivieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos como elegidos de Cristo, fundadores de la Iglesia y hombres dotados de inspiración divina, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la Iglesia, hasta donde era necesario el gobierno. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los Filipenses y a Timoteo, los títulos obispos y ancianos, presbíteros, se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la Iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor de 125 DC, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la Iglesia. Cada uno mandaba en su propia diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Como en el año 50 DC, el Concilio de Jerusalén estaba compuesto de apóstoles y ancianos, y expresaba la voz de toda la Iglesia, tanto de ministros, si acaso los había, lo cual es dudoso, y de laicos. Pero durante el periodo de persecución, sin duda después de 150 DC, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. No hay historia de ese tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesario elegir nuevos líderes. Los grandes fundadores de la Iglesia, Pedro, Pablo, Santiago, el hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, habían muerto sin dejar hombres de su talla que les sucedieran. Después de morir Pedro y Pablo, y durante 50 o 60 años, la historia de la Iglesia está en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolos. Aunque, una generación después, aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. El crecimiento y el alcance que tuvo la Iglesia hicieron necesarias la organización y la disciplina. Mientras las iglesias se limitaban a las regiones donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles, pocas autoridades hacían falta. Sin embargo, cuando la Iglesia llegó a ser tan vasta, y aún más que el imperio, llegando hasta Partía y las fronteras de India, abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un líder para las diferentes secciones. La persecución, un peligro común, unificó a las iglesias y ejerció su influencia hacia la unión y el gobierno. Cuando en cualquier tiempo los poderes del Estado se alineaban en contra de la Iglesia, se comprendía la necesidad de dirección eficiente. Surgían los líderes para la ocasión. De modo que la necesidad que duró 7 generaciones hizo que la forma de gobierno fuese permanente. El nacimiento de sectas y herejías en la Iglesia hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y cierta autoridad para ponerlos en vigor. Veremos en este capítulo algunas de las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la Iglesia. También veremos cómo las controversias sobre las mismas despertaron la imperativa demanda de disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe. Al inquirir por qué se adoptó esta forma particular de gobierno,
es decir, un gobierno de mayor jerarquía antes que uno ejercido por el ministerio en un plano de igualdad, encontramos que la analogía del gobierno imperial proporcionó un plan que con naturalidad se siguió en el desarrollo de la Iglesia. El cristianismo no se levantó en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por autoridad. De ahí que, como hacía falta algún gobierno para la Iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática. Es decir, el gobierno por obispos, a lo cual la Iglesia se sometía de voluntad, estando acostumbrada al mismo gobierno en el Estado. Sin embargo, es un hecho digno de notarse que, durante todo el periodo que estamos considerando, ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, autoridad sobre los obispos, como más tarde lo hizo el obispo de Roma. Desarrollo de la doctrina. Otra característica distintiva de este periodo fue el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica la fe era del corazón, una rendición personal de la voluntad a Cristo como Rey y Señor, una vida de acuerdo con su ejemplo debido a que el Espíritu moraba internamente. Sin embargo, en el periodo que estudiamos ahora, la fe poco a poco llegó a ser mental, una fe del intelecto. Una fe que creía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se enfatizaba la sana doctrina, antes que la vida espiritual. Las normas del carácter cristiano eran aún elevadas y la Iglesia tenía muchos santos enriquecidos por el Espíritu Santo. No obstante, la doctrina se convertía cada vez más en la prueba del cristianismo. El credo de los apóstoles, la más antigua y sencilla declaración de fe cristiana, se compuso durante este periodo. Surgieron tres grandes escuelas de teología, en Alejandría, en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas se establecieron para instruir a los que venían de hogares paganos y habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de las doctrinas de la Iglesia. Grandes maestros estaban asociados con estas escuelas. La escuela en Alejandría se fundó como en 180 s, por Panteno, ex filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo breves fragmentos de sus escritos sobrevivieron. Le sucedió Clemente de Alejandría, 150-215 s aproximadamente. Varios de sus libros, casi todos en defensa del cristianismo contra el paganismo, aún existen. Aunque el más grande de la escuela alejandrina, y el expositor más capaz de todo el periodo fue Orígenes, 185-254 s, quien enseñó y escribió sobre muchos temas, mostrando gran saber y poder intelectual. La escuela de Asia Menor no radicaba en un solo centro, sino que consistía de un grupo de maestros y escritores de teología. Su gran representante fue Ireneo que, combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. Sus últimos años los pasó en Galia, Francia, fue obispo y murió como mártir alrededor de 200 d.C. La escuela del norte de África estaba en Cartago que, por medio de una serie de escritores y teólogos capaces, hizo más que cualquiera de las otras escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Los dos nombres más grandes de esta escuela fueron los del brillante y fervoroso Tertuliano, 160-220 s, y el de Cipriano, el más conservador pero hábil obispo que murió como mártir en la persecución bajo Decio, 258 s. Los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos asociados e inspirados por ellos, han sido de un valor inestimable. Se consideran como nuestra fuente de información original sobre la Iglesia, su vida, sus doctrinas y su relación al mundo pagano que le rodeó durante los siglos de persecución.